¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Terminando el año? Sí, sí. ¿Complicado? Ok, Lucas, ya te vi el mensajito, no te das problema. Si no tenés micrófono, no hay problema. Lo importante es que estés. ¿Me escuchás bien, Lucas? Mandame un mensajito. Listo. Ahí llegó. Muy bien. ¿Sabes si alguno más se va a anotar en la charla? No. Bueno, antes de empezar la charla, como verán, les dejé... Ahí viene de noche. Les dejé un trabajo práctico, dos trabajos prácticos. Uno para fundamentos, que es el teorema de superposición, ¿sí? Que eso en la semana vamos a tener otra charla. Y el otro es de analógica, que ya estamos ingresando a la parte de diodos, o sea, rectificadores, ¿no? La parte de una de las aplicaciones de un diodo, que es rectificar. ¿Pudieron leer algo de la fotocopia que le di de teoría de rectificadores? Vamos a ver el trabajo práctico de rectificadores. Sí, algo leí. ¿Ah, sí? ¿Le quieren comentar? ¿Qué entendieron? ¿Qué es lo que no entendieron? Sin miedo, porque no estamos calificando. Esto es para ver, a ver qué de los videos que les mandé les pareció bien. Vieron que les mandé 3 videos, creo. 2 o 3 videitos más, aparte de la teoría. Bien. ¿Qué dudas tienen o qué les pareció? Quiero que hablen ustedes un poquito. A ver. Hola, Mateo. Hola, buen día, ¿se me escucha bien? Se escucha bárbaro. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué me pueden decir de qué es un rectificador? A ver, un circuito rectificador está compuesto por qué componentes. Vamos a empezar a dar la clase. Díganme, vayan tirando componentes electrónicos que hacen que la conjunción, la conexión de esos componentes produzca una rectificación. Primero vamos a empezar, ¿qué tipo de componentes se pueden utilizar en un rectificador? Yo. Diodos, muy bien. ¿Qué más? Resistencias. Una resistencia, porque ese circuito tiene que tener una carga para que a la salida, ¿no es cierto?, circule una corriente. Ustedes saben que si un circuito a la salida yo no le pongo una carga, ¿va a circular corriente a la salida? Si está circuito abierto, no. ¿Sí? Es como que presenta una gran resistencia. Al no conectarle nada, no va a haber, digamos, una toma, no va a pedir una corriente, por lo tanto, no va a circular una corriente. Bien, o sea que diodos, resistencia de carga, ¿y qué otro componente necesitamos? Había uno que tenía un transformador. Muy bien, un transformador. Ustedes saben que hay dos tipos de transformadores. Unos que son elevadores y otros que son reductores. ¿Qué, para armar un rectificador, ¿no? ¿Qué tenemos usando? ¿Un transformador reductor o un transformador elevador? ¿Qué les parece a ustedes? Sin miedo, vamos. ¿Qué significa reductor? A ver, el primario, ¿qué entra en el primario del transformador? ¿Qué tensión, a qué tensión y qué tipo de tensión lo conectamos al primario? ¿Qué tensión tenemos en la red eléctrica nosotros? Voltaje. Sí, pero No, ¿qué 220. valor? A ¿Cuánto? 220 volts. 220 volts. ¿Y qué frecuencia tiene esa red? O sea, frecuencia se refiere a cuántas veces se repite esa señal por segundo. ¿Que vos te referís a 50-60 Hz? Exactamente, sí. Nosotros en nuestro país tenemos 220 volts de alterna, ¿sí? Y una frecuencia de, como dijo Antenucci muy bien, ¿de cuánto?
Eso varía de 50 a 60 Hz. Pero acá en Argentina, ¿qué tenemos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué se refiere ¿A qué con valor? a qué tenemos? ¿50 o 60 tenemos? 60 o no? ¿Qué dice el resto? Muy bien, Lucas, 50. Muy bien, Lucas. 50 Hz. O sea, nuestra red, o sea, todos los enchufes que tenemos en nuestra casa, nosotros cuando ponemos un dispositivo, conectamos, ¿sí? Estamos cargándolo a 220 volts, o sea, tomando una señal alterna de 220 volts y una frecuencia de 50 Hz. Esa frecuencia de 50 Hz significa, por ejemplo, no lo hagan, pero si yo pongo los deditos en el enchufe, ¿no? Me mojo los deditos y los pongo, porque soy corajudo y me gusta hacer. ¿Cuántas veces, cuántas patadas me va a dar eso que hice yo? ¿En mi dedo o en todo el cuerpo? Si el valor es 50. Me va a dar 50 pataditas, ¿sí? Si el valor es 60, me va a dar 60. En Argentina trabajamos con 220 volts, 50 Hz. En otros países, por ejemplo Chile, ¿alguno sabe cuánto trabaja Chile? 120 volts, 60 Hz, y en Estados Unidos trabajan 110 volts, 60 Hz, ¿se entiende? Entonces cada país tiene cuánto vale la tensión en alterna, en nuestro caso en Argentina es 220 volts, por eso nuestra práctica la vamos a hacer con un transformador en el primario de 220 volts 50 Hz y en otros países va a ser 110 60 o 120 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió entonces lo que es frecuencia y lo que es tensión? Bien. Sí, sí. ¿Qué forma de onda tiene una tensión alterna? ¿Cuál es la forma de onda que tendrían esos 220 volts que nosotros tenemos en un enchufe? ¿Cómo es la forma de onda? Muy bien. Es así, ¿no? Tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Por eso se llama alterna, porque alterna entre un semiciclo positivo y uno negativo. Bien, entonces, con un transformador, con diodos o diodo y una resistencia, ¿sí? Yo puedo armar un circuito rectificador, ¿se entiende? La resistencia, ¿a qué simularía? Por ejemplo, a ver, ustedes juegan a la PlayStation, ¿no es cierto? ¿Sí? Obvio, obvio. Obvio, obviously, como dice uno que yo conozco. Un profesor muy famoso que yo conozco, obviously, dice. Apareció, no, es Dan, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué sería la carga? Estoy jugando a la PlayStation, ¿cuál sería la carga que simularía esa resistencia? El transformador. No, no dije nada, no dije nada. Sería la PlayStation, ¿no? O la impresora. O sea, yo cuando le conecto un dispositivo a esos 220 volts, eso representa una carga en ese enchufe, ¿no? Entonces, el dispositivo que yo conecto sería lo que yo, por ejemplo, la PlayStation. Por supuesto que la PlayStation, si bien se enchufa a 220 volts, la placa que maneja todo, ustedes saben que una PlayStation es como una computadora, ¿no? Tiene tiene un micro que procesa bueno, hace que tiene una placa de video, ¿sí? Tiene memoria, cuanto más memoria tiene, más rápido se ve el juego o se corre el juego, ¿sí? No se enchufa directamente a 220 volts. ¿O sí? Sí, se enchufa. Se enchufa, pero la placa principal de la PlayStation, ¿trabaja a 220 volts alterna? No. No. ¿Y a cuánto puede trabajar? A ver, ¿a una tensión alterna o continua? ¿Qué les parece a ustedes? Ya la placa que controla la PlayStation, ¿no? Creo que es continua. Continua. Bien, acá Mateo dice que es continua. ¿Qué dice Dan? ¿Qué dice Estefa? ¿Y qué dice Lucas? Yo digo continuo. Continua. Yo también creo que debería ser continua. Bien. ¿Y Lucas?
Continuo. Bueno, pregunta, ¿continua? Sí, es continuo. ¿Sí? Lo mismo que el televisor. El televisor, si bien nosotros enchufamos o la impresora a 220 volts, ¿adentro qué tiene entonces? Cada dispositivo que yo enchufo a 220. Dentro que tiene. Claro. ¿Qué circuito tiene para que trabaje con una tensión en continua en vez de alterna? Un circuito, lo que estamos viendo, Rectificador. un Integrado. rectificador, no, sí, No. un circuito rectificador, ¿sí? O sea que adentro tiene un transformador que en nuestro caso va a ser reductor. ¿Qué significa que sea reductor? Por ejemplo, yo tengo 220 volts en el primario y en el secundario va a salir una tensión ¿de qué tipo? Alterna continua. Sigue alterna con solo transformador. Muy bien, el transformador tanto en primario como secundario tengo tensión alterna. Muy bien, Dan. Pero si es reductor, ¿cómo va a ser la tensión del secundario con respecto al primario? ¿Mayor o menor? Menor que el primario. Muy bien, menor que en el primario. Por ejemplo, 9 volts de alterna, ¿sí? 12 volts de alterna, 15 volts de alterna, 5 volts de alterna, ¿se entiende? Entonces la función del transformador no es la de rectificar. Rectificar significa pasar de corriente alterna a qué tipo de corriente. Continua. A continua. Entonces la función del transformador no es la de rectificar. La función del transformador es transformar una tensión de 220 volts o una tensión, si es reductor, dijo Dan, Una tensión menor. menor. Muy bien. Menor. ¿Se entiende? Si fuera elevador el transformador, ¿qué sería? En el secundario tengo Mayor. una tensión mayor al primario, ¿se entiende? Bien, pero en este caso los rectificadores lo trabajamos con transformadores reductores. ¿Se entiende la diferencia entre reductor y elevador? Bien. Secundario al trafo alterna. Muy bien. ¿Y qué más tiene aparte de los rectificadores? Por lo que ustedes leyeron en la fotocopia. Después del rectificador, ¿qué viene? ¿Qué componente viene? ¿Qué dijimos? Estaba compuesto por transformador. ¿Qué otro componente está? La resistencia de carga. La resistencia. Y entre medio del transformador y la resistencia, ¿qué hay? El diodo. El diodo. Entonces, ¿quién es el que rectifica de alterna a continua? El diodo. El diodo. Muy bien. El diodo. Entonces ya vimos la función del transformador y vimos la función del diodo. ¿Y la resistencia qué hace? Darle una carga a la salida de ese circuito para que circule una corriente, ¿no? Una pregunta, ¿a qué se refiere con darle una carga? Pedirle corriente a ese circuito. Porque si yo no conecto a la salida una resistencia o un dispositivo, que en el caso que dijimos de la PlayStation sería la carga, ¿no? ¿No? Sí. Por ejemplo, el enchufe, no lo enchufa nada. ¿Qué pasa? Yo me electrocuto, o sea, ¿conduce el aire la electricidad? No, si no estaríamos... ¿Cómo? Sí, el aire sí conduce. Pero si yo... No, pero no el aire, si no conecto nada al enchufe. Yo me acerco al enchufe, pero no lo toco. ¿Me va a pegar una patada? No, no. No, porque no le estoy pidiendo corriente, ¿se entiende? Cuando yo ingreso, Ok. me mojo los deditos, que cosa que no deben hacer, ¿sí? ¿Quién sería la resistencia de carga? Nosotros. ¿Quién? Moja los dedos. El que se moja los dedos. Mi cuerpo, el cuerpo de ustedes, ¿no? Bueno, tengan cuidado, no lo hagan. Una forma es para que vean cómo trabaja. Entonces, cuando yo no enchufo nada, la electricidad no sale del toma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque presenta una resistencia, no hay una carga que le pida corriente a ese circuito, ¿se entiende? O a ese Entiendo, enchufe. entiendo. Bien, Gracias. ¿se entendió eso? Bárbaro. Bien. Bueno, entonces tenemos el transformador que transforma una tensión de 220 volts 50 Hz a un secundario de 12 volts de alterna, o sea, reductor. ¿Y cuál es la frecuencia del secundario? Si la del primario vale 50 Hz, ¿la del secundario cambia
¿O es la misma que la del primario? ¿Qué les parece? Es la misma. ¿Qué dice el resto? Estefano dice que es la misma. Yo creo que es la misma. La misma dice Dan. Mateo y Lucas, ¿qué dicen? La verdad no sé, pero supongo que será la misma. La misma. ¿Y Lucas? Es la misma, creo. Bien, es la misma. ¿Sí? Lo que hace el secundario es bajar la tensión de entrada del transformador. ¿Sí? Por eso es reductor. Pero la frecuencia es la misma. ¿Se entiende? Bien, yo conecto el... Sí. ¿Cuántos rectificadores tengo yo? ¿Cuántos tipos conocen ustedes? ¿Me pueden nombrar? Espero que les Tres. ocurra. Tres. El de media onda. Media onda. ¿Con cuántos diodos se hace o se realiza el de media onda? ¿Con qué cantidad de diodos? eh, La nota que no quiero como dice el profesor, afamado profesor de la escuela, la nota que no querés que te sacarte. ¿Qué les parece? seis. ¿Un cero? No, sería la segunda nota que no Uno, querés sacar. uno. Ah, Un si uno, no, no uno. hay diodos. Si pongo un cero, no hay diodos. Un 1. Entonces, con un media onda se realiza con un solo diodo. ¿Se entiende? Quiere decir que entre el secundario del transformador y la carga o la resistencia de carga, yo voy a conectar ese diodo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ustedes saben cuáles son los terminales del diodo, ¿no? ¿Cuáles son los terminales del diodo? El ánodo y el cátodo. Muy bien. Para que el diodo conduzca, ¿cómo tiene que estar polarizado? O sea, el ánodo, ¿a qué tensión lo tengo que mandar? Estoy hablando de positivo o negativo, ¿no? Y el cátodo, ¿a qué tensión tendré que mandarlo para que conduzca el diodo? El ¿Cómo ánodo conecto? Sí, el ánodo positivo. a positivo, muy bien, y el cátodo a negativo. Entonces el diodo, ahí está polarizado en directa o en inversa. En directo. En directa. Muy bien Lucas, en directa. Muy bien Estefan. ¿Circula corriente por el diodo o no circula corriente? Circula corriente, ¿sí? Es como si tuviera un cable, ¿no? Bien. Si yo lo polarizo al revés, ¿qué pasaría? O sea, si pongo el ánodo a negativo y el cátodo a positivo. No circula la corriente. No circula corriente. Muy bien, muy bien. No circula corriente. Imagínense el diodo como una llave, ¿no? ¿La llave qué hace? La llave de luz. Cuando en una posición de reposo no funciona. Cuando yo le pongo en la otra posición, ¿no? La luz se prende. Bueno, el diodo es lo mismo. Cuando está polarizado en directa, sería cuando yo estuviera accionando el, digamos, interruptor o llave de mi habitación para prender la luz, y cuando está en inversa, ¿sí? Es que no, está la luz apagada, o sea, no lo acciono. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Bien, Sí, sí, sí. bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. ¿Están viendo? ¿Qué estoy mostrando? Sí, se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que están viendo? El circuito. A ver, espera que todavía no veo. Están viendo un PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Que dice aplicación de electrónica de rectificadores. Bien. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Empieza con S. Símbolo. Muy bien, es el símbolo del diodo. Acá tengo el ánodo y acá tengo el cátodo. Entonces, para que esté polarizado en directa, el ánodo tiene que ir a positivo y el cátodo tiene que ir a negativo.
Acá, fíjense, cuando lo polarizo en directa, ¿qué pasa con el diodo? Es como si fuera una llave que está accionada, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a circular corriente. Sí, se cierra. Muy bien, se cierra. En polarización inversa, fíjense, si conecto el ánodo a negativo y el cátodo a positivo, fíjense lo que pasa. Es como una llave que está abierta, no circula corriente. ¿Se entendió? Bien. Continuemos. Entonces, ¿qué función tiene un rectificador? ¿Qué es lo que hace el rectificador? ¿Qué le- Como que cambia la corriente alterna continua. Muy bien. Dicho en otras palabras, como dice Stefano, un circuito rectificador es aquel que es capaz de alimentar cargas con corriente continua. O sea, ¿dónde voy a tener la corriente continua? ¿Del lado de la carga o del lado del secundario? Secundario. ¿Y el diodo para qué está? Al divino botón si está del lado secundario. Entonces va a estar del lado de la carga, de la resistencia de carga. ¿Sí? O sea, es aquel que es capaz de alimentar cargas con corriente continua a partir de una señal alterna a la entrada. ¿Dónde voy a tener la señal alterna? Ahora sí, Estefano. Secundario. En el secundario del transformador. Bien. Por supuesto que más con un nivel de tensión más bajo, ¿no? De los 220. Bueno, la clasificación de los rectificadores, ¿sí? Como dijeron ustedes, tenemos el media onda, un solo diodo, onda completa con toma central o punto medio, que se realiza con 2 diodos, y el RO con puente que lo hacemos con 4 diodos. ¿Eso queda claro? Bárbaro. Bueno, acá estaría, fíjense, el rectificador de media onda. Tenemos los 220 volts, 50 Hz. Esto es el primario del transformador, ¿sí? Este es el secundario del transformador. Fíjense que acá les puse un ejemplo que vale, ¿cuánto vale la tensión del secundario del transformador? 12 volts. 12 volts. ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Cambió del primario al secundario? No, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Este es un transformador. ¿Reductor o elevador? Reductor. Reductor. Reductor, muy bien. Entra con 220 por la alterna y sale al secundario con 12 volts de alterna. Bien, fíjense que acá le dibujé, entra alterna y acá del secundario sigue saliendo alterna con una amplitud menor a la que entra acá, ¿no es cierto? Bien, está el diodo. Fíjense, conectado ánodo-cátodo y está la resistencia de carga que puede representar, qué sé yo, una PlayStation, ¿sí? O lo que sea. Cualquier dispositivo que yo Cualquier conecte cosa. a 220. Muy bien. Esta tensión del secundario se la llama también tensión eficaz. ¿Con qué mediría yo si tengo que medir con un instrumento esta tensión en el secundario? ¿Cuáles son los instrumentos de medición que ustedes conocen? Multímetro. Voltímetro, el otro, Osciloscopio. osciloscopio. ¿Qué les parece que esa tensión de 12 volts en alterna, con qué la puedo medir? ¿Con un multímetro o con un osciloscopio? ¿Qué es más fácil medirla? Digamos, ¿no? ¿Cómo, disculpen? Claro, esta tensión de 12 volts, ¿con qué la puedo medir yo? ¿Con un multímetro o con un osciloscopio? Puedes medir con eso. Pero ¿qué es más práctico para medir, digamos, Un multímetro. con un multímetro? ¿En qué posición? Multímetro significa que tiene varias mediciones, ¿no? Corriente, tensión. ¿En qué tendría que estar en la posición del tester, digamos, En o voltaje. multímetro? ¿Voltaje en qué? Multímetro En voltímetro. corriente. En corriente alterna. Muy bien. O sea que pongo, fíjense, si yo tengo una escala de 1 volt, 10 volt o 20 volt, y yo al secundario tengo 12 volt, ¿en qué escala lo voy a poner? En la de 20. ¿En la de? No escuché bien, se cortó. En la de 20. En la de 20 volt, muy bien. ¿Por qué no la de 10? Si tengo 12.
¿Por qué no? Porque le estás poniendo, a ver cómo lo explico, porque le estás pidiendo más de la cuenta, ¿se diría o lo estoy diciendo mal? No, porque ¿cuál es la escala máxima que mide? Si lo pongo en 10. Claro, lo máximo que te va a medir es 10. 10. Y yo tengo 12. O sea, pasé la No escala. vas a ver. Claro, no lo va a poder leer, ¿sí? Entonces, 20 volts, muy bien. Fíjense, Ahí está, eso es. claro, la tensión del secundario, ¿sí? Tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿sí? Bien. Fíjense que tengo más 12 volt y menos 12 volt, ¿sí? Va alternando entre más 12 volt, o sea, esta tensión del pico de este semiciclo positivo va a valer 12 volt, y desde el centro a este pico negativo, o semiciclo negativo, va a valer menos 12 volt. Esto va a estar oscilando entre 0 y 12 o 0 menos 12, ¿no? Bien. Si yo conecto, vamos a suponer que acá le pongo positivo o negativo, porque esto es como si yo pusiera una fuente de continua acá, ¿sí? Una fuente, no de continua, con un positivo acá y un negativo acá. ¿Qué pasa con el diodo? ¿Qué está pasando acá? Tengo acá, más 12 volt, acá. Estoy en esta Deja parte. pasar la corriente. Muy bien, empieza a conducir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dijimos que el ánodo se conecta positivo y el cátodo a negativo para que el diodo deje pasar la corriente. Entonces empieza a pasar una corriente, ¿sí? Por el diodo y por la carga, ¿sí? Uy, perdón, me adelanté. Bien, y fíjense lo que tengo, por ejemplo, la tensión de resistencia de carga. ¿Con qué la voy a medir yo? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué pudiera medir yo estas señales? Esta Con señal, un por ejemplo. osciloscopio. Conecta con un osciloscopio, ¿sí? Yo conecto un osciloscopio en paralelo a la resistencia de carga, ¿sí? ¿Y qué tensión voy a tener? O sea, ¿cuánto vale este valor acá? ¿Qué dice acá? Tensión del secundario menos B sub D. ¿Qué es B sub D? Velocidad del diodo, madre. No. B corta, velocidad No, no. Si BRL es tensión en la resistencia de carga y B de sec es tensión de secundario, BD, ¿qué sería? Tensión del diodo. Tensión del diodo. ¿Cuánto vale la tensión del diodo si es de silicio, por ejemplo? ¿Cuánto valía? Para que empiece a conducir el diodo. ¿Qué tensión tengo que llegar? 0.6 volt. Muy bien. 0.6 o 0.7. Entonces, acá tengo 12 volt, que sería lo que está representado acá. Pero acá sobre la resistencia, allá al tener un diodo, un componente, acá tengo una caída ya, ¿no? Entonces, sobre la resistencia, la tensión en la resistencia de carga va a ser los 12 volt menos 0,6 que decía Dan o 0,7. ¿Se entiende? O sea, va a tener una amplitud parecida a esta, pero no es igual. No va a llegar a 12 esta tensión. ¿Cuánto vale? Si hago 12 menos 0,7, ¿cuánto da? 11,3. 11,3, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo 12 volt, pero realmente la resistencia de carga voy a tener 11,3 volt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque sí. acá se produce una caída. Bien. ¿Qué hizo este diodo conectado así cuando tengo positivo y negativo? ¿Qué eliminó? ¿Qué se ve acá que eliminó? O sea, el semiciclo positivo, ¿qué pasó con el semiciclo positivo? Más menos. ¿Lo dejó pasar o lo eliminó? Dejó pasar. Lo dejó pasar, pero a una amplitud un poco menor por la caída en el diodo, ¿no? Bien. Negativo. Y si yo pongo ahora al revés, si pongo menos más acá, ¿qué pasaría? ¿Cómo trabajaría ese diodo? Sí, no deja pasar la corriente, ¿o no? O sea, muy bien, sería como un circuito abierto, ¿sí? Y si este diodo estaría como un circuito abierto acá, ¿sí? Fíjense lo que tengo a la salida, 0 volt. ¿Estamos sobre la resistencia de carga?
Entonces, si yo conecto el diodo así, ¿qué es lo que eliminaría? ¿Los semiciclos positivos o negativos? No, los negativos. Los negativos. Fíjese que acá vuelvo a tener uno positivo, lo deja pasar, pero acá tengo uno negativo, lo eliminó. Bien. ¿Qué pasaría si yo doy vuelta al diodo? Entonces, perdón, con más y menos deja pasar corriente y sobre la carga voy a tener esto. Con menos acá y más acá voy a obtener esto. ¿Se entiende? Otra vez vuelve más menos, vuelvo a tener tensión del secundario menos tensión del diodo. Cuando esta tensión se hace negativa y esta se hace positiva porque la onda es alternada, ¿no? Fíjense que no deja pasar. Ahora, ¿qué pasaría si a este diodo lo doy vuelta? ¿Qué eliminaría? Eliminaría los semiciclos positivos. Los positivos, a ver. Fíjense, ahora tengo positivo, negativo, ¿sí? Entonces, ¿Puede ser que baje la frecuencia o no? no. Ah, la frecuencia no. Sigue siendo 50 Hz. Ahora vamos a la frecuencia de la carga. Acá estaría mal porque esto sería, acá tendría que ser negativo. Para que esto conduzca, ¿sí? Esto tendría que ser negativo acá y positivo acá. Bueno, fíjense. Ahí está, ¿ven? Ahí conduce, se cierra el dedo, o sea, se produce como si tuviera una llave accionada, se cortocircuita, deja pasar corriente, y es como dice Dan, muy bien, en vez de eliminar los semiciclos negativos, cuando doy vuelta al diodo lo que va a eliminarlos es al revés, los semiciclos positivos, ¿se entiende? Y va a dejar pasar los negativos. ¿Todo por qué? Porque di vuelta al diodo. Entonces, cuando tengo más menos, no deja pasar, porque fíjese que el cátodo va a una tensión positiva y el ánodo a una negativa, entonces sobre la carga va a representar esto, pero cuando tengo acá menos más, deja pasar corriente y en vez de dibujar semiciclos positivos, va a dejar pasar o dibujar los semiciclos negativos. ¿Se entendió el funcionamiento del rectificador de media onda? Sí. Bien. Con respecto a la frecuencia, fíjense, vamos a volver atrás. Desde acá hasta acá, yo tengo, vamos a volver hasta acá. Desde acá hasta acá yo tengo un periodo, ¿no es cierto? Un periodo es un semiciclo positivo y uno negativo. Como el rock, si bien esta tensión es nula, ¿por qué? Porque el diodo está polarizado. O sea, esta tensión se da nula, ¿por qué? Porque acá en vez de tener más tengo menos y acá en vez de tener menos tengo más. Está polarizado al revés el diodo. El periodo no va a variar. O sea, el periodo se mide desde acá hasta acá. ¿Que lo mido con qué instrumento el periodo? Osciloscopio. Con un osciloscopio. Muy bien. Como el periodo de la entrada es este, fíjense que el periodo de la salida va a ser este medio semiciclo, pero también va a ser esto que no dejó pasar. Por lo tanto, varió el periodo acá, esta distancia que tengo desde acá hasta acá. ¿Varió desde acá hasta acá la carga? No, No. Entonces, si acá tenía 50 Hz sobre la resistencia de carga, ¿qué frecuencia voy a tener? 50 Hz. Muy bien. La misma. La misma que en el secundario del trafo o en el primario. Estamos hablando de frecuencia, ¿eh? De frecuencia. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos al rectificador de onda completa. Bueno, este rectificador no se usa mucho. Imagínense, ¿por qué les parece que no se usaría? ¿Porque tiene mayor voltaje? No. O sea, porque necesita. Porque hay un tiempo en el que está como apagado. Digamos que hay una parte que la eliminó, ¿no es cierto? No la rectificó. Porque esto es que eliminó, no es que la rectificó. Porque si se rectificara, tendríamos que tener una pulsante acá, pero acá no se usa. O sea, no tiene pulsante. La tensión es cero. Bien, aparte el rendimiento del rectificador va a ser menor que el de onda completa. No es lo mismo rectificar con un diodo que con 2 diodos o con 4 diodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de ripple?
O sea, la tensión del ripple es una perturbación que tienen los rectificadores. Es la componente de alterna que no se llegó, les aclaro para que ustedes sepan, es la componente de alterna que sale del secundario, digamos, que no se llegó a rectificar. Porque yo lo que quiero es que el diodo rectifique y a la salida obtener una continua. Entonces es algo malo el ripple de una fuente. ¿Se entiende? Yo lo que tengo que lograr de una fuente, de un rectificador, es que haya mayor tensión de continua y menor tensión de ripple. Y la tensión de continua con respecto al ripple son inversamente proporcionales. Si aumenta un parámetro, el otro disminuye, ¿se entiende? Entonces yo necesito que haya mucha tensión de continua para que el ripple sea lo más bajo posible, que es algo malo, que es como si fuera ruido, tendría ruido, ¿sí? Es una perturbación. Bien. Este es el otro rectificador de onda completa con toma central o punto medio. ¿Cuántos diodos trabajan? O sea, ¿cuántos diodos se conectan al rectificador? 2. 2. 2 diodos. Fíjense que los dos se conectan. Acá yo tengo un punto medio que dice 0 volt. Quiere decir que, por ejemplo, ya no tengo 12 volt a la salida acá. Entre este punto y este punto voy a tener 12 volt positivos, por ejemplo, y entre este punto y este punto voy a tener 12 volt negativos, ¿se entiende? Entonces, ¿cuánto va a valer la tensión del secundario? En vez de 12 volt, ¿cuánto va a valer? Si yo tengo que poner un voltímetro acá y quiero medir entre este extremo y este extremo, ¿qué tensión voy a tener? De eficaz o alterna. Del secundario. Si tengo 12 volt acá y 12 volt acá, ¿cuánto voy a tener acá? 24. 24, muy bien. Y entre este punto y este punto, ¿cuánto voy a tener? ¿De qué punto? Desde 0 volt a BC1, ¿cuánto 12. voy a tener? ¿Cuánto? O sea, acá tengo 24. Desde este punto a este punto. Desde 12. acá, 12. Y desde acá hasta acá, 12. 12. O sea, más menos 12 sería, ¿no? Acá voy a tener una alterna positiva y acá una alterna negativa. Más 12, menos 12. Pero entre extremos voy a tener 24 volts, ¿entiende? Esa es una diferencia. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el transformador más caro? ¿El de punto con toma central o el otro que anteriormente teníamos? ¿El de punto central o no? Muy bien, el de toma a punto central, porque el bobinado, fíjense que ya es distinto. Acá se separan dos el bobinado. Acá sobre el secundario tengo un solo bobinado. ¿Se dan cuenta? Fíjense acá. Ya hay dos con punto medio que es 0 volt. Entonces, este transformador, si yo lo tendría que hacer o armar, va a ser más caro el rectificador que en el caso anterior. Bien. Fíjense, entonces tengo la tensión del primario, perdón, del secundario, uy, ¿qué hice? Me fui para, perdón, La tensión del secundario, 1, que sería entre 0 volt, que esto sería masa, y esta tensión, eso me representa BC1, fíjense que arranca de positivo, sigue negativo, positivo y negativo, y entre este punto y BC2 voy a tener al revés, ¿sí? Desfasada 180 grados. Esta señal está desfasada 180 grados respecto a esta. ¿Se entiende? Si acá es positivo, acá va a ser negativo y viceversa. Entonces acá voy a tener más 12 volt y acá voy a tener menos 12 volt. Bien. Fíjense lo que tengo en la carga. Acá, ¿qué pasó? Vamos a suponer que, vamos a suponer que tengo positivo acá y negativo acá. Entonces, Como que las negativas se han vuelta a donde están las positivas. exactamente. No la eliminó, sino que hizo, la rectificó, ¿se entiende? Ah, esa es la palabra. Acá rectificó el semiciclo positivo, pero también rectificó el semiciclo negativo y no lo eliminó. Lo Por hizo. eso es mejor esta que la anterior. Exactamente. Muy bien. Vamos a suponer que acá tengo positivo y negativo. O sea que en este ánodo va a entrar positivo y acá va a ir a negativo.
Y acá en este ánodo va a entrar negativo, porque si acá tengo positivo y acá tengo negativo, sobre el diodo 2 voy a tener negativo en el ánodo. ¿Este diodo está polarizado en directa o en inversa? Si tengo negativo acá. Inverso. En En inversa. inversa. Y si tengo positivo acá, este diodo va a estar polarizado en directa. Entonces, fíjense, el diodo 1 va a conducir y el diodo 2 se va a abrir, no va a conducir. Entonces, la corriente, ¿por dónde va a circular? Por el diodo 1, va a venir por la carga y va, y va a cerrar, estos 0 volts se conectan acá, ¿no es cierto? Esto estaría unido acá. Esto con esto acá está unido, ¿no es cierto? Y va a terminar acá, el recorrido de la corriente, ¿se entiende? En la toma central, en el punto medio. O sea que la corriente va a hacer esto, y vale que aprieto, va a hacer esto y va a terminar acá. Fíjense que no pasa corriente, no circula corriente en este caso por D2. Entonces, ¿qué hizo con el semiciclo 2? Perdón, con el tramo 2, entre el tramo y 1, ¿qué hizo? Lo dejó pasar, lo rectificó, ¿no es cierto? Bien, ¿a qué tensión? Si acá tengo 12 volt, acá ¿qué tensión va a ser? ¿12 volt o va a ser 12. 11,3 dijimos que era, ¿no? Ah, sí, sí. Por la caída del diodo. No se olviden que acá hay un diodo. Bien, o sea que rectificó el tramo 1-2, fíjense que dice tramo 1-2 es esto, tramo 1-2, ¿sí? Estamos en esta señal, ¿no? La de arriba, y esto es lo que tengo la resistencia de carga, ¿sí? Acá pongo un osciloscopio y observo esto, que en este tramo 1-2 dejó pasar, rectificó, pero a una tensión un poquito menor, ¿se entiende? A 11,3, acá tengo 12 volt y acá tengo 11,3. Bien, eso en el tramo 1-2. En el tramo 2-3, yo ahora en BS1 voy a tener negativo acá y en BS2 voy a tener positivo. Entonces, como acá mando negativo y este es el ánodo del diodo 1, este va a quedar abierto, o sea, no polarizado o polarizado inversamente, y este, como acá pongo positivo, este va a pasar a conducir. ¿Se entiende? Bien, entonces la corriente va a venir por acá, va a venir por la resistencia de carga y va a cerrar por la toma central o punto medio. ¿Se entiende? Bárbaro. Entonces, en este caso, ¿qué hizo con el otro semiciclo? Fíjense que acá ya estoy en el tramo 2-3. Si estoy en el tramo 2-3, el que conduce, ¿cuál va a ser? En este tramo, ¿quién va a conducir? En el tramo 1-2. ¿Qué diodo va a conducir? El 1. El 1. Y en el tramo 2-3, acá, El 2. el 2. ¿Y por qué es positivo entonces? Porque llega hasta la resistencia de carga en cualquiera de los dos casos. Exactamente. Fíjense que sobre la carga que sigo teniendo positivo, por más que cambie la polaridad acá, fíjense que acá tengo positivo, como en el caso anterior. ¿Sí? Este es el caso anterior, ¿ven? Acá tengo positivo, negativo, fíjense que acá dice positivo sobre la resistencia de carga, pero el que va a conducir es el diodo 1. En el otro caso, voy a seguir teniendo positivo en la resistencia de carga, ¿sí? Pero el que va a conducir es el diodo 2. Por lo tanto, por eso rectifica el semiciclo negativo como positivo. ¿A qué tensión? Y a la misma que tenía en el caso anterior, o sea, 12 menos 0,7. ¿Se entiende por qué? Porque conduce un solo diodo. Entonces, para un semiciclo y para el otro semiciclo, de acuerdo que tenga positivo o negativo, o negativo positivo, sobre la resistencia de carga, a la tensión del secundario, le tengo que restar 0,7 volt. O sea, la caída de tensión en uno de los dos diodos. ¿Se entendió? Entonces, el Sí, tramo sí. 2-3 solamente conduce el diodo 2, pero no elimina como en el caso anterior. A ver, en el caso anterior, fíjense, eliminaba el semiciclo negativo.
Acá elimina el semiciclo negativo, pero en el onda completa, fíjense que el negativo lo pasa a positivo. O sea que ahí rectificó el semiciclo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo pasó positivo precisamente porque sobre la resistencia de carga, digamos, sigo teniendo positivo y negativo. ¿Sí? Bien. O sea, acá conduce el diodo 1, acá conduce el diodo 2, acá ¿quién va a conducir para el próximo semiciclo? Para el próximo semiciclo, ahora esto va a ser más y acá va a ser menos. El diodo 1. El diodo 1 y acá El 2. el 2. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, esto es, si nosotros ponemos un osciloscopio, lo conectamos en paralelo a la resistencia de carga, es lo que tenemos que observar en el rectificador de onda completa, con toma central. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se entiende el funcionamiento de esto? Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el periodo? En el caso anterior, yo tenía, fíjense, vamos a volver atrás. Yo tomaba un periodo desde acá hasta acá, por más que esto sea 0 volt, el periodo, ¿sí? Era esta distancia, desde este punto a este punto. O sea que hacía 1 sobre esa distancia y me daba qué frecuencia en la resistencia de carga. ¿Cuánto valía la frecuencia? 50 Hz. 50 Hz. Ahora, en una onda completa, fíjense, que el periodo se achicó a la mitad, porque acá tengo un periodo, acá tengo otro periodo, acá tengo otro periodo y acá tengo otro periodo. Entonces, claro, entonces, sobre la resistencia de carga, ¿qué frecuencia voy a tener si se achicó a la mitad el periodo? 100 Hz. 25. No, ¿cuánto? 100. 25 Hz. No, el doble de la entrada. El doble de la entrada. Ahí alguien dijo 100 Hz. ¿Quién fue? ¿Dan? Dan. Bien. Voy a tener como dice Dan. ¿Por qué? Porque fíjense que, ¿cómo es la frecuencia con respecto al periodo? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? A menor periodo que tengo, mayor frecuencia. Sí, a menor periodo, no sé por qué. ¿Cómo es la ecuación del... ¿Se acuerdan que cuando vimos osciloscopio medíamos periodo y en forma indirecta hicimos un trabajo práctico ¿con qué ecuación la sacábamos? ¿Frecuencia era igual a qué? 1 sobre periodo. Muy bien. 1 sobre Si yo periodo. lo que en- O sea que yo tengo que hacer frecuencia es igual a 1 sobre t sobre 2. ¿Se entiende? Ese 2 que está dividiendo a t, ¿cómo pasa arriba? Multiplicando al 1, ¿no? Sí. Si yo el periodo lo reemplazo por t sobre 2, producto de medio, el producto extremo, va a quedar 2 sobre el periodo. ¿No? Frecuencia es 2 veces el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tenía 50 Hz en el secundario del transformador, acá tengo 50 Hz. Acá, por más que particioné la tensión en más menos 12 volt, acá tengo más 12 volt y acá tengo menos 12 volt, sigue siendo 50 Hz. Entonces, sobre la carga, ¿qué frecuencia voy a tener? El doble. ¿Por qué? Porque el periodo se redujo a la mitad. Fíjense que acá comienza y acá termina. ¿Sí? Acá comienza, acá termina. Entonces, el periodo mío no va a ser desde acá hasta acá. Porque acá, fíjense, tengo el tramo 1-2 y acá tengo el tramo 2-3. Son dos tramos distintos. El tramo 1-2 se saca cuando tengo positivo acá y negativo acá, y el tramo 2-3 es cuando se saca cuando tengo negativo acá y positivo acá. Entonces, esta distancia, fíjense que es la mitad de esta. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo tengo 50 Hz. Acá yo tengo 50 Hz. Pero acá tengo la mitad. Entonces, si el periodo se redujo a la mitad, ¿qué frecuencia voy a tener sobre la carga? El doble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la frecuencia sobre la resistencia de carga que tendré que medir va a valer 100 Hz. ¿Se entiende por qué? Porque se achicó el periodo a la mitad. Y como el periodo es la inversa de la frecuencia, si yo achico en 2 el periodo, aumenta la frecuencia 2 veces.
¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, sí. Bueno, esto era el tramo 1-2, ¿sí? Acá se le resta 0,7 volt, una sola caída, tanto para un semiciclo como para el otro, porque el que está conduciendo es un solo diodo, ¿sí? Por eso sigo teniendo 11,3, si esto vale 12 volt, en este caso, perdón, sería, sí, 12 volt, sería 11,3 para un semiciclo y 11,3 para el otro semiciclo. Bien. Bueno, acá de vuelta. Y viene el compuente de diodos. Fíjense, ¿cuántos diodos utilizo ahora? En vez de 2, 4. 4. Fíjense que ahora no tengo toma central. Vuelvo a tener un transformador con un primario. Yo podría tener toma central, pero en este caso no tengo, ¿sí? En este caso hemos ahorrado, digamos, plata. Ustedes cuando armen la fuente el año que viene van a ver que no sé el profesor Arlengue si le va a pedir con toma central o le va a pedir, eso no tengo el listado de componentes de la fuente. La estamos armando. Va, algunos. ¿Y qué compraron? ¿Transformador ya lo compraron? No, yo todavía no. Bueno, tienen que evaluar qué les conviene poner, si uno con toma central, perdón, con punto medio, toma central, digo bien, o un secundario sin punto medio. Bien, fíjense, tengo 4 diodos. Fíjense dónde conecto. Acá va a entrar la señal alterna y acá también va a entrar la señal alterna. Fíjense, entre la unión del cátodo de este diodo con el ánodo entra la señal, ¿sí? O lo alterna, digamos, de esta patita del transformador. Lo mismo acá, entre el cátodo del diodo 3 y el ánodo del diodo 2 entra la señal alterna del transformador, del secundario del transformador. Ahora, la unión de cátodos, la unión entre el cátodo de D1 y el cátodo de D2 va a sacar el positivo de la continua. Y la unión de ánodos va a sacar el negativo de la continua. Entonces, esta es la señal del secundario. En este caso, fíjense que no tengo tensión positiva más 12 menos 12. Voy a tener una sola. En este caso puede ser 12 volt de alterna. Ahora, ¿qué pasó acá sobre la resistencia? Pasaron dos cosas. Primero, si tengo positivo y negativo acá, ¿cuáles son los diodos que van a conducir? Fíjense, el diodo 4 no puede conducir porque acá tengo cátodo y acá es positivo. Por lo tanto, este diodo está polarizado en inversa. Abre este diodo. Entonces la corriente que va a hacer va a venir por acá, cuando tenga positivo y negativo, entre los extremos del secundario del trafo. D1 va a conducir, porque esto es ánodo cátodo y esto es positivo. Esa corriente no puede venir por acá. ¿Por qué? Porque tengo cátodo. Es como si tuviera una barrera, por lo tanto, D4 y D2 se abren, y sí o sí la corriente va a pasar por la resistencia de carga, va a venir por acá, y como tengo positivo por acá, va a cerrar diodo 3 y termina la corriente aquí, digamos, a este extremo del transformador. Entonces, fíjense, ¿cuáles son? En el primer semiciclo, en este de acá, en este semiciclo, en la entrada del secundario, ¿qué diodos van a conducir? 2 diodos van a conducir, pero los 2 diodos van a conducir, va a ser el D1 y el D3. O sea que esta es la zona donde conduce D1 y D3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso durante el semiciclo positivo. Durante el semiciclo negativo, voy a tener menos más al revés. Entonces, voy a Sí, se partir da de vuelta. se da vuelta, voy a partir de acá abajo, porque el positivo lo tengo acá. Fíjense, entra la corriente acá, por acá no va a circular porque acá tengo el cátodo, ¿sí? Entonces como si estuviera abierto acá, y va a circular por el diodo 2 la corriente, va a venir por la carga, lo mismo por acá no puede ir porque tengo el cátodo, va a venir por la carga, y de acá tengo positivo
ánodo se va a cerrar y va a terminar la corriente sobre este terminal del secundario. Por lo tanto, para el semiciclo negativo, ¿qué diodos van a conducir? El 2 y el 4. En este el 1 y el 3, en este el 2 y el 4. En este el 1 y el 3, en este el 2 y el 4, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Bueno, ahora sobre la carga, ya no voy a tener una sola caída, porque por semiciclo, ¿cuántos diodos conducen? 2. 2. O sea que, supongamos que acá tengo 12 volt de alterna. Sobre la carga voy a tener 12 menos 2 veces 0,7 o 0,6. Entonces esta tensión, vamos a suponer que la caída del diodo es 0,7. ¿Cuánto me va a dar? No me va a dar 11,3. ¿Cuánto me va a dar? 10.6. ¿Eh? 10.6. 10,6. ¿Estamos de acuerdo? Acá voy a tener 12 volt y acá voy a tener un poquito menos, voy a tener 10,6. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en vez de conducir un diodo por semiciclo, van a conducir 2 diodos por semiciclo, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. ¿Se entendió cómo funciona esto? Sí. Bien, como Sí. acá tengo 2 diodos que conducen para cada semiciclo, ¿voy a tener mayor ripple que en el media onda o menor ripple? Cuanto mayor cantidad de diodos, mejor va a ser la rectificación, ¿no es cierto? Nadie va a ser menor rico. Por lo tanto, la tensión de ripple va a ser, ¿sí? La mejor de todas, la que menos va a tener ripple va a ser la de 4 diodos. Después le va a seguir, ¿eh? Entonces nos convendría usar el de 4 diodos. Claro, ¿ustedes cuál van a, cuando armen la fuente, no están usando un puente de diodos? Sí, mira, acá lo tengo el circuito. Ajá. ¿Querés que te deje de compartir y lo mostrás en pantalla? Dale. A ver. Esperen, ¿cómo se hacía esto para que vos puedas compartir en pantalla? Ahí me deja. Ah, a ver, dale, compartí. Sí. No es como el Zoom. ¿Podés compartir directamente? Dale, Estefa, compartí, vamos, ten pila. A ver, ahí se ve. Ajá, ahí está, ¿ven? Ahí se ve, Estefa. Por eso se usa, ¿sí? Ustedes van a armar el de 4 diodos, ¿sí? No. Claro, ustedes se lo hacen a ustedes le hacen armar no con puentes, sino con los 4 diodos separados, ¿no? O sea, en la lista de materiales están los 4 diodos, no un puente rectificador, donde viene todo integrado estos 4 diodos adentro. Creo que le hace trabajar a Lenny con los 4 diodos, no con un puente. Claro, con 4 diodos. Ah, está bien. Claro, tienen 4 diodos. Perfecto. Ese tenía toma central, ¿no? A ver. Este tiene toma central. Exacto. Este toma central, pero ustedes fíjense que toman de extremos. No están tomando de punto medio hacia uno de los extremos, sino en este caso está tomando los 24 volts. Acá van a tener 24 volts en vez de 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguna duda de esto? No, de momento. O sea, el más usado es el puente de diodo, ¿no? El que van a armar ustedes. Sí. Por eso lo he hecho ya de que por semiciclo trabajan 2 diodos en vez de 1, ya es mejor, ¿no? Claro. Y a eso si le sumamos, si le ponemos un filtro, como tiene ahí Estefano, o, a ver, vamos a presentar, esperen que voy a compartir pantalla porque no lo compartí. Fíjense, lo que tiene Estefano mostró recién es esto. Básicamente sería algo parecido así con un capacitor,
¿Sí? Acá la resistencia de carga estaría, ustedes tienen un regulador, no me acuerdo que viene el circuito, pero bueno, básicamente sería algo así. ¿Qué ventajas tiene poner un filtro acá, o sea, un capacitor? ¿Alguno me puede decir? ¿Qué va a pasar con la tensión de continuo al poner un capacitor? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué les parece? Va a disminuir. ¿La tensión de continuo va a disminuir? No, va a aumentar. Este capacitor, la función que tiene es, digamos, bajar el nivel de qué tensión que no quiero tener. No sé si la voy a eliminar del todo, pero A ¿qué es ver, la de Ripple. ¿Eh? Entonces, fíjense que tengo un capacitor y una carga, ¿no? El producto de ambos, del R por C, cuanto más grande es, eso después lo van a ver en el trabajo práctico, va a ser mucho mejor, van a tener mucho mayor continua y menos ripples, ¿se entiende? Vamos a suponer, tienen un capacitor de 10 micro y una resistencia de 1K. El producto le da 10 por 1, 10, ¿no es cierto? Bien. sí. ¿Qué pasa si yo dejo el capacitor, perdón, dejo la resistencia de carga, pero en vez de poner un capacitor de 10 micro, pongo uno de 50 micro? El producto va a ser mayor. Al ser mayor, eso va a hacer que la tensión de ripple sea menor al caso anterior, y como dijimos que la tensión de ripple es inversamente proporcional a la tensión de continua, por lo tanto voy a tener mejor continua, mayor cantidad de continua o nivel de continua y menos ripple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hace ese capacitor es bajar el nivel de ripple. ¿Sí? ¿Ustedes estudiaron con Murray el tiempo de descarga del capacitor? ¿Lo vieron eso en tecnología? ¿Cómo se calculaba el tiempo de descarga? No sé si con Murray o con Arlengui, pero creo que lo mismo. Bueno, se calcula así, chicos, 5 veces la resistencia por el valor de la resistencia por el capacitor, ¿no? Entonces, si esto es período, fíjense, si acá yo tengo el período y la distancia de acá hasta acá es 5, vamos a suponer que 5 veces, 5 veces tengo acá, más o menos por acá, este tiempo, vamos a suponer que este tiempo, fíjense, acá se empieza a cargar, ¿no? Que era lo que tenía, ¿se acuerdan? Esta señal que tengo en violeta es sin capacitor, era lo que tenía anteriormente, era esto, ¿lo ven? Sí, sí. Bien, entonces, acá conduce el diodo 1,3, acá el 2,4, acá el 1,3, acá el 2,4. Bien, cuando pongo el capacitor, fíjense, esto empieza a cargarse, ¿sí? Sí, se descarga. Bien, o sea que fíjense que este sería el tiempo que entrega qué componente, el capacitor o los diodos. Yo. Los diodos. Y este es el tiempo que entrega, ¿quién va a entregar corriente acá? El capacitor. El capacitor. ¿Eh? Entonces, fíjense, viene la señal acá, se empezó a cargar el capacitor, ¿sí? Y en vez de bajar, ¿qué hace? Acá entregan los diodos toda la corriente, ¿se entiende? Acá está entregando los diodos. Pero acá, al poner un capacitor, lo que hace es, desde acá hasta acá, perdón, desde acá hasta acá, entrega la corriente de los diodos. A partir de acá, o sea que el tiempo de conducción del diodo va a ser este que tengo acá, y el tiempo de conducción del capacitor va a ser este que tengo acá. Ojo porque hay un punto en el trabajo práctico donde van a tener que medir el tiempo de conducción de los diodos, que es este tiempo, este periodo, en el osciloscopio lo van a tener que medir, y este tiempo es el tiempo de conducción del capacitor, o que va a entregar la corriente del capacitor.
La suma del tiempo de los diodos más la del capacitor me tiene que dar un periodo de 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque si tengo una frecuencia de 100 Hz en la carga, 1 sobre 10 milisegundos, eso me da la frecuencia 100 Hz. Entonces, parte de esos 10 milisegundos me lo va a dar el tiempo de conducción del diodo y otra parte me lo va a dar el tiempo de descarga del capacitor. ¿Por qué hace esto? Porque acá fíjense que el capacitor idealmente tendría que hacer esto, ¿no? Uy, ya. Para que se descargue 5 veces la resistencia por el capacitor, si no estuviera, digamos, el circuito armado, haría esto el capacitor. Acá se empieza a descargar lentamente hasta cortar este eje. Pero como tengo semiciclos positivo y negativo, fíjense que no llega 5 veces a descargarse el capacitor. No llega a este tiempo. ¿Sí? Entonces acá entrega corriente en los diodos. Acá el capacitor se cargó y empieza a entregar corriente, a descargarse el capacitor, pero no totalmente, sino que un determinado tiempo menor a este tiempo de descarga del capacitor y vuelve a entregar la corriente en los diodos, porque estoy en el otro semiciclo, porque pasó de positivo a negativo, en este caso pasó de positivo a negativo, ¿sí? En un intervalo intermedio empieza a entregar la corriente el capacitor y cuando pasa de negativo a positivo, ya empieza otra vez a cargarse el capacitor, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, pero no totalmente, a un determinado porcentaje, ¿no? Bien. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener un capacitor conectado en paralelo a la resistencia o tener algo así? ¿Qué les parece a ustedes? Con un capacitor conectado. Bien. ¿Y el capacitor qué haría entonces como conclusión? Reduce la tensión de Ripple. Sí. Y aumenta la tensión que quiero tener, ¿cuál va a ser? ¿Esto cómo se llama esto que hace así, en negro? ¿No es la tensión de continua? Sí. Fíjense que es aproximadamente igual a una, no es una recta. O sea, idealmente una continua tiene frecuencia cero y nosotros lo que hacemos es graficarla como si tuviera una recta, ¿no? Claro. O sea, haría esto así y esto sería una recta acá. Eso idealmente, pero en la práctica tengo estos piquitos que van haciendo así, pero este caso, lo que está en negro, es mejor a esto que tengo acá. Acá dejo de ser pulsante. Fíjense que acá tengo una pulsante y acá ya no tengo una pulsante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, eso con respecto a la teoría. Vamos a la práctica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, sí. A ver, ¿dónde tengo la práctica? Acá tengo la práctica. ¿La están viendo? Sí. Sí, sí. Bien. Lo primero que tienen que hacer, fíjense, objetivo del práctico, verificar la simulación y el correcto funcionamiento de los rectificadores, observando la tensión de Ripple, la tensión de continua y la corriente en la carga para diferentes valores de RL y C. Eso es básicamente lo que van a tener que medir ustedes. Como primer medida tienen un cuadro donde dice periodo T en segundos, frecuencia en Hertz, tensión de pico y tensión eficaz. Entonces, lo primero que van a hacer es simular este circuito en el multisim. Fíjense que acá esta es una señal de alterna, es una fuente de alterna que tiene una tensión de 220 volt. Yo le tengo que cargar la tensión 220 volt de RMS y frecuencia 50 Hz, desfasaje 0 grado. Bien, y tengo que medir como primer medida el período. Si tengo que medir el período, voy a conectar un instrumento sobre el terminal 1 y 2, o sea, sobre el secundario. Pero antes de medir el período,
yo tendré que hacer, yo quiero que acá salgan 12 volt de alterna. O sea, este va a ser un transformador reductor, o sea que yo voy a ir al multisim y voy a transformadores y voy a poner un TS ideal. Voy a buscar un TS ideal. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que lo encontré, conecto ese transformador a esta fuente, pongo los parámetros de la fuente, 220 volt de alterna, 50 Hz, y voy a hacer doble clic sobre el transformador, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr 12 volt de alterna en el secundario. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a ir al multisim. Vamos a cargar el multisim. ¿Cómo logro yo obtener sobre el secundario esos 12 volt de alterna? Bueno, muy fácil. Bien, estoy en el multisim. Vamos a armar. Tengo que ir a set power, ¿sí? Vamos a armar el circuito. Fíjense que acá, cuando yo lo pongo en la zona de trabajo, me pone 120 volt. Nosotros lo tenemos en la línea 120, vamos a trabajar con 220 volt. Y en lugar de 60 Hz le voy a poner 50 Hz. El resto lo dejo como está, pongo aceptar. Lo demás es eso. No, esto no toco nada más, toco solamente el voltaje en RMS y la frecuencia. ¿Estamos? Pongo aceptar, el resto lo dejo como está. Y ahora le voy a conectar. Vengo acá, busco transformador y dijimos TS ideal. Fíjense que acá está TS ideal. Pongo aceptar y voy a conectar este extremo del primario al positivo de la fuente de alterna y el otro extremo al negativo. Una vez que hice eso, hago doble clic y fíjense, me aparece una ventana que dice inductancia de bobina al primario, 100 mH, inductancia de bobina al secundario, 100 mH. Yo esto lo voy a dejar fijo. Lo que voy a cambiar es el coeficiente de acoplamiento, de forma tal que a la salida del secundario me dé los 12 volt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo con un coeficiente de acoplamiento de 1, si yo pongo un voltímetro, ¿sí? Y lo conecto acá, y este lo conecto acá, hago doble clic, ¿qué tengo acá? ¿Qué tensión tengo acá? Dijimos. Alterna o continua. Sobre el secundario. Alterna. Alterna. Fíjense que acá aparece en continuo, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es poner tensión en alterna, le doy play. Ah, me faltó poner la masa. No se olviden de poner masa acá, chicos. Esperen un segundo. Vamos a poner ground. Sí, si no, no me va a simular. La masa la voy a poner acá. Ahora sí. Tensión en alterna, aprieto play. Y fíjense que con un coeficiente de acoplamiento de 220 volt ingresan 220 y sobre el secundario salen 220. Entonces, ¿cómo saco yo el coeficiente de acoplamiento? Bueno, tendré que hacer una cuenta. Si yo sobre el secundario quiero 12 volt de alterna, o sea que este trafo sea reductor, lo que tengo que hacer es, hacer 12 volt. A ver. Es la tensión que quiero del secundario. Vamos a ir a una calculadora. ¿La ven la calculadora? Entonces hago 12 dividido, esa es la tensión del secundario, los 220 volt del primario, y eso me da un coeficiente de acoplamiento de 0,5454. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? En vez de 1, acá tendré que poner 0.054 no, 0 punto, no coma, punto,
0, 54, 54. Pongo aceptar. Fíjense que no toqué las inductancias de primario y secundario, solamente lo que cambié fue el coeficiente de acoplamiento, que pasó de 1 a este valor que lo calculé haciendo 12 volt dividido 220, o sea, tensión de secundario sobre tensión de primario. Fíjense, cuando simule, voy a obtener los 12 volt aproximadamente de alterna. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como primera medida es armar el circuito y después, antes de simular, hacer doble clic acá y cambiar el coeficiente de acoplamiento a este valor. ¿Se entendió lo que tiene que hacer? Fíjense que acá dejé 100 milihenrio de inductancia de primario y 100 milihenrio inductancia de secundario. Eso lo dejo tal cual el multisim me lo ponía. Bien, hago doble clic y obtengo los 12 volt. Está bien, 11,9999 son los 12 volt. Una vez que hice eso, bueno, vengo al cuadro y dijimos que la tensión eficaz es la tensión que tengo al secundario en vacío. O sea, tengo que poner el voltímetro acá. Entonces, poniendo el voltímetro en alterna, entre el extremo 1, 2, estoy midiendo la tensión eficaz. En este caso, ¿cuánto voy a poner? ¿Cuánto marca acá? 12 volt, ¿sí? Si quiero ser más exacto, puedo poner 11.999 volt, pero yo pondría 12. Bien, pongo 12 volt. ¿Se entendió? O sea, esta sería mi tensión eficaz, que se mide con el multímetro en AC, en tensión alterna, y con el transformador, el secundario transformador conectado al tester, ¿sí? Sin ningún otro tipo de carga que no sea el instrumento. ¿Se entendió cómo se mide la tensión alterna? Sí, sí. Perfecto. Una vez que hago eso, después voy acá, y acá ya le pongo acá 12 volt. O sea que acá en tensión eficaz ya voy a conectar 12 volt. Ahora, el periodo, la frecuencia y la tensión de pico, ¿qué instrumento voy a usar para medir eso? El osciloscopio. Un osciloscopio. Osciloscopio. Bien. Pero no hay una aplicación que lo pueda hacer, lo del No. osciloscopio. ¿Cómo una aplicación? Yo puedo Sí, medirlo. eso. Ah, Eso por es. eso. Ah. Bien, entonces voy a conectar esto acá y esto acá. Perdón, sí, perdón, voy a conectarle más acá a la salida también, por las dudas. Hago doble clic, ¿Por qué otra masa? ¿eh? ¿Por qué otra masa? Porque por ahí no me lo toma, capaz que no me lo toma, a ver. Ah, sí, lo toma igual. Bueno, lo toma igual. Fíjense, me aparece el fondo negro en rojo, si yo quiero pongo invertir acá, me lo grafica en blanco, ¿sí? Yo siempre utilizo la inversión en este caso para que se vea mejor la curva. ¿Qué pasa acá? Fíjense que estoy notando, ¿qué está haciendo? Me está graficando los 12 volt del secundario en alterna. Pero, ¿voy a medir bien ahí las cosas? Fíjense que no veo el semiciclo como cierra bien No acá sé arriba. cuánto. Entonces tendré que cambiar y si acá está la escala en 5 volt, lo tendré que poner en 10 volt. ¿Se entiende? Bien. Ahí obtengo, digamos, fíjense, acá tengo 10 milisegundos de periodo y eso es el time por division. ¿Se acuerdan del osciloscopio? La base del tiempo es time por division. Sí. Y este es el canal vertical, el volt por division, está en 10 volt por división. Quiere decir que cada cuadrito sobre el eje vertical va a valer 10 volt y cada cuadrito sobre el eje horizontal va a valer 10 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo?
Perfecto. Bien. Entonces tengo que medir, fíjense, lo paré. ¿Qué hice yo? Fíjense que con esto, ¿ven? Puedo ir mirando, bueno, lo arranco de acá. Fíjense que acá tengo dos palitos, ¿sí? Que dicen 1 y 2, donde yo puedo medir. En este caso, desde acá a acá, ¿qué estaré midiendo? ¿Qué les parece que estaré midiendo? Esta medición, si yo pongo el 1, este es el 1, lo pongo acá abajo, acá, donde comienza la señal, y el 2, ¿sí? Lo pongo acá, para este punto arriba al semiciclo positivo. ¿Qué estoy midiendo acá yo? Una tensión que me da 15,987. Entonces, ustedes saben, yo les di el trabajo práctico acá. A ver dónde tengo el trabajo práctico. Acá. Ustedes tienen al final del apunte las ecuaciones, ¿sí? Sí. Tienen las ecuaciones donde dice la tensión eficaz, la tensión de pico, ¿sí? Tienen, por ejemplo, el rectificador de media onda sin capacitor, de media onda con capacitor, el de diodos, perdón, sin capacitor, el de 4 diodos sin capacitor, este es lo mismo, o sea, esto con punto con toma central, o puede ser rock con puente, y esto con capacitor, ¿sí? Bien, entonces, ustedes acá, esto les va a servir a ustedes para poder calcular y completar los cuadritos de acuerdo al tipo de amplificador que estén armando. Fíjense que tengo la tensión de Ripley, tengo la corriente en continua, o sea, sobre la carga, la tensión sobre la carga en continua, la tensión del pico secundario, la tensión eficaz y la frecuencia en la resistencia de carga. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a... Ya está. Bien. Entonces, ¿yo qué tendré que medir? Ya medí la tensión en alterna con el tester, o sea, la tensión eficaz. Por ejemplo, ¿puedo medir la tensión de pico? Sí. Entonces, esto que yo miré acá, ¿qué sería? ¿No es la tensión de pico? Sí. Sí, que serían los 15. Bueno. Entonces, ¿qué tensión voy a poner acá? Lo que mida, desde este punto a este punto, ¿se entiende? Bien. Esa es la tensión de pico. Una vez que la mido, que en este caso me da 15,987, acá sobre el cuadrito tendré que poner la tensión de pico, acá 12 volt o 11,9999 y acá 15,87 volt. Y el periodo también lo puedes sacar. El periodo también lo puedo medir. Bien, basta. Entonces, ¿cómo lo mido? Y hago esto. Esto lo sigo corriendo. Un periodo es un semiciclo positivo y uno negativo. ¿Dónde tiene que cortar? Sobre el eje horizontal. ¿Sí? Los dos, fíjense que los dos puntos, tanto el rojo como el azul, tiene que estar sobre el eje horizontal. ¿Cuánto dice que va? Hasta que se empiece a repetirse. Claro, exacto. O también lo puedo medir acá, entre positivo Claro. y positivo. Pero no es tan O- exacto, sí. No, bueno, más o menos aproximadamente. O entre negativo y negativo. Eso me representa un periodo, ¿se entiende? Sí. Bueno, en este caso, fíjense que digo, bueno, yo lo voy a tomar entre negativo y negativo. Más o menos aproximadamente. ¿Qué medición me da? Acá está. ¿Cuánto vale? 20 milisegundos más o menos. 20 milisegundos. Bien. Vamos a hacerlo que nos dé 20 milisegundos. Bien, más o menos ahí. Ahí tengo 19,930, ¿sí? En realidad son 20. Bueno, más o menos aproximadamente. Entonces acá, aquí estoy midiendo el periodo. Entonces acá, sobre periodo voy a poner 20 milisegundos aproximadamente, o lo que esté leyendo acá, ¿se entiende? Ahora podemos sacar la frecuencia. Y la frecuencia no la puedo medir sobre la pantalla del osciloscopio.
¿qué tendré que hacer? Y hacer el cálculo. El 1 cálculo. dividido periodo. Muy bien, 1 dividido 20, ¿y cuánto me tendré que dar acá? ¿Qué valor? 50 Hz. 50 Hz, ¿se entiende? Entonces el paso 1 es medir o ensayar el transformador en vacío, o sea, medir con instrumentos, ya sea con el multímetro, que solamente con el multímetro voy a medir la tensión eficaz, es lo que manda el secundario, son los 12 volts de alterna, y con el osciloscopio puedo medir la tensión de pico, el periodo, y la frecuencia tendré que hacer, lo puedo medir, no medir, calcular como 1 sobre este periodo que me dio. ¿Se entiende lo que tiene que hacer? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron cómo? Hola, ¿Cómo? disculpe, perfecto, que se me fue el internet y me conecté recién. Disculpe. Bien. No, decía que lo primero que tengo que armar es este circuito, ¿sí? Este transformador es el transformador ideal, este es el que tengo que buscar, es el, a ver, le vamos a poner en la etiqueta acá, ES ideal, está, fíjense que está, esperen que lo voy a traer más acá abajo. No, sí, eso lo entendí. Te iba a hacer una pregunta. Con respecto al Sí, cuadro, vos había una parte que decía frecuencia. sí. La no, frecuencia eso es lo que se cortó. serían los... No, la frecuencia vos Eso, no la podés medir ahí sobre el está. osciloscopio. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés el periodo que te dio, fíjate, el periodo cuánto te da acá. Aproximadamente 20 milisegundos, ¿no? Es la distancia que tengo entre este punto y este punto, o si lo quiero hacer, es la distancia que tengo entre este punto y este punto, ¿sí? Acá me da 20,105. Entiendo. Entonces, este es el periodo. Este valor es el que yo tengo que poner, ¿a dónde? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Bien. ¿Cómo entiendo. calculo la frecuencia? ¿Lo ponemos Hago, en milisegundos o en segundos? no, en milisegundos. Ah, porque ahí pusiste el segundo. ¿A dónde puse segundos? En el cuadro, al lado del periodo, en el cuadro. Si hacemos con mi Ah, segundo, bueno, cuesta pasalo, pasarlo bueno, un poco a eh, hercios. pasalo a segundos para que te dé hertz. Sí. Dale, dale. 20 milisegundos, ¿cuántos segundos son? 0,02. Bueno, 0,02 segundos sería esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que en vez de 20 milisegundos, acá le vamos a poner 0,02 segundos. ¿Sí? Bien. La frecuencia yo no la puedo medir con el osciloscopio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este valor de 0,02, ¿sí? Usar este valor y hacer frecuencia es 1 sobre t, o sea, 1 dividido 0,02, y ahí eso me tiene que dar 50 Hz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te digo? Bien. La tensión de pico es, en vez de medir sobre el eje horizontal, voy a medir sobre el eje vertical. O sea, este lo voy a dejar acá y este lo voy a poner acá, por ejemplo. Fíjate que acá la tensión de pico me da 16,9, ¿no? 16,90. Más o menos, ¿sí? Entonces, el valor este en voltaje es el que voy a poner ¿a dónde? En la tensión de pico, sobre el secundario. ¿Estamos de acuerdo? Y la tensión eficaz no la voy a medir con este instrumento, sino la voy a medir, dijimos, eso estuviste vos cuando expliqué la tensión eficaz. Esto es, Sí, sí, bueno, se estuve. va a medir con el tester en alterna. ¿Estamos de acuerdo? Y para que me dé 12 volt acá, tengo que poner el coeficiente de acoplamiento, en vez de 1, ponerle 0,054. Sí, 54, 54, sí, sí. Bien, y eso salió de hacer los 12 volts del secundario dividido los 220 volts del primario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que ya el punto 1 ya lo tienen resuelto. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Bueno, acá pregunta, en cada una de las mediciones realizadas indicar el instrumental. Entonces, para la tensión eficaz van a poner ¿qué instrumento? ¿Cómo? Disculpe, que se me traba.
Acá ustedes midieron. Entonces, para la tensión eficaz, van a poner qué instrumento. Van a aclarar acá. En 1B, para medir la tensión eficaz, usamos un voltímetro en la posición alterna. ¿Se entiende? Para medir la tensión de pico, usamos un osciloscopio, ¿sí? Para medir el periodo de un osciloscopio. El periodo y la frecuencia. Claro. Lo que pasa es que el periodo, en forma directa yo puedo medir en el osciloscopio el periodo y en forma indirecta puedo medir la frecuencia. ¿Sí? Podríamos decir. En realidad no estoy midiendo la frecuencia, sino estoy haciendo una cuenta, ¿no? Bien. Entonces el 1B es poner qué instrumento usaron para medir cada parámetro que aparece en el cuadro. ¿Entiende? En el 1C sería en qué escala lo ponemos para que se vea. Exactamente, eso se ve acá. Claro. Esta escala y esta escala, ¿se entiende? Bueno. Y bueno, y acá en el 1D, ¿cómo sacaron el coeficiente de acoplamiento? Es poner cómo sacaron el coeficiente de acoplamiento para sacar 12 volt del secundario. ¿Cómo se sacó? Y el secundario y el primario. La tensión del secundario dividido la tensión del primario. Haciendo 12 dividido 220, voy a observar que me va a dar este valor. ¿Se entiende? Que es lo que tengo que cargar en el transformador. ¿Se entendió? Sí. Bien. El segundo punto es simular esto, armar esto, también con el mismo transformador, pero ya poniendo el diodo 1N4001 y una resistencia de carga de 1 kHz. ¿Se entiende? Dejar el mismo coeficiente de acoplamiento acá. O sea, acá tiene que aparecer este coeficiente para sacar los 12 volts sobre el secundario. ¿Está? Bien. Como primer paso es hacer esto. Como segundo paso ya es empezar a medir y calcular con las ecuaciones que yo les di acá. Este es un rectificador de media onda sin capacitor. Entonces, ¿qué ecuaciones van a usar? Van a usar todas estas ecuaciones, las del primer cuadrito, ¿sí? Todo esto. A ver si puedo pintar todo. Todo esto para calcular la tensión de Ripple, ¿sí? La corriente en continua, la tensión de continua. ¿Se entiende? Bien, van a calcular y van a expresar esos valores en esto, acá. Esto es medido y esto es calculado. Por ejemplo, frecuencia del transformador en Hertz. M es medido, C es calculado. Entonces, cuando usen las ecuaciones, claro, cuando usen las ecuaciones, ustedes van a calcular esto acá y van a poner en calculado los valores de la frecuencia, en el trafo, en la resistencia de carga, en la tensión de pico, perdón, la tensión de pico a pico, la tensión de continua, la IL y la tensión de Ripple. Con las ecuaciones donde dice C, van a poner los valores de cada parámetro y medido lo que van a tener que hacer es armar el rectificador, este de acá, y van a tener que poner el tester o el osciloscopio para hacer las mediciones correspondientes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, el punto 2D, una vez que completaron el cuadro, es hacer la captura, hacer un print screen con las simulaciones de instrumentos, con los instrumentos para medir cada parámetro, ir copiándolo y pegándolo en el 2C, ¿no? Por ejemplo, ponen medición de la tensión eficaz del secundario del trafo. Entonces van a simular esto. Claro, van a hacer esto. Bueno, van a poner el diodo, todo acá, y el instrumento lo van a conectar antes que el diodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si acá está el diodo, vamos a poner el diodito.
acá le van a cargar la resistencia de carga. Tiene que armar el control R para rotar. Le tengo que poner masa. Acá sí le tengo que poner masa a la resistencia, si no, no va a funcionar. O sea que esto le vamos a poner una masa. Bien. Van a hacer así, van a poner acá y van a medir la tensión eficaz, ¿ven? ¿Se entiende? Van a hacer una captura con el instrumento, hacen un print screen de eso y acá aclaran, con esto medimos la tensión del secundario, o sea, la tensión eficaz. Lo medimos con el multímetro en la tensión alterna. Después van a poner el osciloscopio y van a hacer lo mismo. Bien. O sea que el 2D es ir capturando cada medición con el tester o con el voltímetro, con el osciloscopio, de cada parámetro que ustedes están midiendo. Ya en el 3 es armar el rectificador onda completa con punto central o toma punto medio. Fíjense que acá cambia el transformador. Tengan en cuenta eso. Acá usamos el TS ideal y el TS ideal, y acá dice que tienen que usar este. ¿Por qué lo cambiamos? Porque este tiene punto medio y puedo yo cambiar el coeficiente de acoplamiento. Es el único que me permite, con punto medio, cambiar el coeficiente de acoplamiento para obtener más 12 volt y menos 12 volt acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces van a venir acá. Vamos a suponer que esto no va. Vamos a dejar de simular. Vamos a ir a transformador nuevamente. Y van a buscar este último que está acá. ¿Ven que tiene punto medio? Lo traen acá. Y lo rotan. Para que les quede el primario acá y el secundario de este lado. Bien. Acá van a hacer doble clic. ¿Ven? Y acá le puedo poner la razón de vueltas que yo tengo, ¿sí? Del primario a secundario. A ver. Déjenme ver. Bueno, tengo que poner la misma relación de vueltas. 0,0545 para obtener los 12 volt en el secundario. A ver si es verdad. 0.0545. Aceptar. Este lo vamos a borrar. Déjame ver porque estoy probando. Entonces, yo acá tendría que tener 12 volt positivo y acá 12 volt negativo. Lo vamos a conectar en paralelo a esto. Esto después ustedes lo borran acá, no lo dibujen así como estoy dibujando yo. Yo lo estoy haciendo rápido. Y vamos a simular. No cargué el valor, sí lo cargué. ¿Ven? Tengo 12 volt acá. Y si pongo otro instrumento, el otro, por ejemplo, este acá y este acá abajo, tendría que tener los otros 12 volt. Porque está, ojo que ahí está. Tengo que poner alterna. ¿Ven? Tengo 12 volt acá y 12 volt acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que si yo ahora, en vez de poner dos instrumentos, pongo uno solo, desde acá hasta acá, a ver cuánto me daría. Los 24 volt aproximadamente, ¿sí? ¿Está?
Bien, tienen que armar esto así, con el coeficiente, acuérdense poner el coeficiente de vuelta de primario, lo mismo que en el caso anterior, 0,0 para obtener 12 volt, entre el punto y medio y el terminal de arriba, y entre el punto y medio y el terminal del secundario de abajo. Bien, y armar este circuito y volver a hacer lo mismo, ¿sí? Acá lo que dice C es calculado, M medido. Ahora ustedes, en vez de usar esto ya no lo tienen que usar más porque estas son las ecuaciones para el media onda sin capacitor. Ahora van a usar el ROC sin capacitor, para hacer el punto de media onda con toma central. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y lo mismo, van a usar el instrumento, el osciloscopio para medir los demás parámetros de la frecuencia en el trafo, la carga, ¿sí? La tensión de pico. Ah, una cosa que no les dije, la BCC, ¿con qué se mide? ¿Con qué instrumento? ¿Cuál es la BCC? La tensión en continua. ¿Con qué instrumento se va a medir? ¿Se mide con el voltímetro? Con el voltímetro, pero en vez de ponerle una alterna, ¿qué lo tendré que poner? Continuo. Sí. ¿Y sobre dónde? ¿Dónde lo tengo que conectar? En En paralelo a la RL, ¿se entiende? Claro. Bien. En todos los Y puntos la vamos poniendo capturas de... Sí, eso pide todo. Después, fíjate que más abajo te pide, Sí. acá en el punto 3B te pides hacer las capturas ya no del primero, sino del segundo circuito. Lo mismo que hiciste acá para el media onda, tenés que hacer para este onda completa. ¿Estamos? Listo, Un listo. punto central. Bien. Y ya en el último, ya armar el rectificador completo con los 4 diodos, ¿sí? Y bueno, acá te pide medir la frecuencia de carga, cuántas divisiones, bueno, ir haciéndolo, ¿no? Con 47K ohms, acá ya cambia la resistencia, no es más un K, como los otros dos casos, sino... Ah, no, en el caso segundo también tiene que poner 47 acá. ¿Eh? En el primero era un K, me parece, la resistencia de carga. Si mal no recuerdo, sí, un K. Sí, Pero creo que ya sí. ahí, acá haciéndolo con 47 y acá también lo mismo que en el caso anterior, medido y calculado, ¿sí? Ojo que el amperímetro va conectado en serie acá, en continua, o sea que van a tener que poner el amperímetro y medir la corriente en miliamper, ¿eh? Bien. Si le dan amper, lo van a tener que pasar a miliamper, ¿se entienden los resultados? Sí, sí, sí. Bien. Después escribir las ecuaciones, después agregar un capacitor. Acá ya tengo el onda completa con puente de diodos, pero con capacitor, con filtro capacitivo. Fíjense que el positivo va conectado así, no al revés, porque en la práctica, ¿qué pasaría con el capacitor si lo doy vuelta? Este es un capacitor electrolítico que tiene polaridad. ¿Qué les parece que pasaría? Se empieza a hinchar. Claro, ¿Y qué pasaría con un capacitor electrolítico? explota. Explota, revienta, ¿sí? Entonces, esto va positivo, negativo, ¿eh? Bien, y acá está lo del tiempo de conducción de los diodos. O sea, acá lo que van a tener que hacer es poner esta resistencia sola, en este caso, ¿de qué valor va a ser? De 10K, ¿sí? Entonces, el primer caso, R1 va a valer 10K, RL es R1, ¿no? RL, acá dice bien, RL, en el primer caso, RL tiene más el valor de R1, que en este caso es 10K, o sea que acá van a tener que poner una resistencia de 10K sin capacitor, calculan con la ecuación, sin capacitor, el ROC sin capacitor, ¿sí? Después lo miden, los parámetros, y acá era lo que hablaba yo antes, el tiempo de conducción de los diodos.
Entonces, acuérdense que esto hacía así. Cuando le ponía capacitor, cargaba, descargaba, cargaba, descargaba. Entonces, la parte que va desde acá hasta acá es la parte de carga de los diodos, tiempo de conducción de los diodos, y la que hay así para abajo, la tiempo de conducción del capacitor. Es medir el periodo, el tiempo que tarda en entregar la corriente a los diodos y el tiempo que tarda en entregar la corriente el capacitor. ¿Se entiende? A la carga. Bien, y medir tanto el tiempo de conducción del diodo y del capacitor, la suma de los dos tiempos me tiene que dar 10 milisegundos. Acuérdense que sobre la carga yo tengo 2 veces la frecuencia de entrada. Entonces, 1 sobre 10 milisegundos me va a dar 100 Hz. Quiere decir que el tiempo de conducción del diodo y del capacitor es la suma. La suma de los dos tiempos me tiene que dar los 10 milisegundos de periodo en la carga total. Y lo mismo, qué instrumental usó y cómo lo conectó, escribir las expresiones, ¿sí? Acá lo que tienen que hacer, donde dice escribir las expresiones, es sacarlo de acá. Transcribir estas ecuaciones que están acá, dependiendo del tipo de circuito, en el informe. En el 5D, realizar un gráfico del ROC con puente de diodo con filtro capacitivo de las tensiones y corrientes. Esto lo pueden sacar de internet, bajarlo de internet. Y elaborar conclusiones indicando la relación entre la corriente de carga o ICC, la tensión de continuo, la tensión de Ripple, la capacitancia y la frecuencia. Acuérdense que a un mayor R por C voy a tener mayor tensión de continua, menor tensión de Ripple. Entonces, tienen que ver este cuadrito y en qué caso se hacen el producto de R por C. Van a ver que van a observar que cuanto mayor sea este producto de R por C, van a tener menor Ripple y mayor tensión de continua. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sacar conclusiones sobre el cuadro. Y es todo el trabajo práctico que tienen que hacer. ¿Alguna consulta, duda? No. ¿Quedó más o menos claro? En mi parte, sí. ¿Los demás? Bueno, esto lo voy a poner, esta clase la voy a poner en el Classroom para que la tengan, ¿sí? De clase de consulta, que es lo que tienen que hacer, cualquier cosa, me consultan, ¿sí? Por WhatsApp, ¿sí? Y si necesitan otra video o llamada, así, clase, me piden y lo hacemos. Dale, dale. ¿Quedó claro más o menos lo que tienen que hacer? Sí. Sí. Bueno, listo, chicos. ¿Les resultó útil la charla? ¿Les abrió un poco más el panorama? Sí. Está bueno. ¿Se entendió lo que tienen que hacer en el trabajo práctico? Bueno, listo. Nos vemos. Los dejo. Un gusto. Adiós. Chao, chao. Chao. Los libero. Saludos.